Hola amigos de YouTube, bienvenidos al presente donde vamos a ver algo de Unity, algunos ejemplos sencillos. Unity trabaja en 3 dimensiones y nos permite desarrollar en forma fácil juegos o aplicaciones orientadas a las 3 dimensiones. Digamos que por default la pantalla que aparece es esta. También acá podemos ver nuestro proyecto hacia dónde está orientado, y está orientado para ser procesado para que corra en una PC, una Mac o en Linux como standalone. Eso se puede cambiar desde el seteo, donde se puede programar para distintas plataformas. Para PC y para Android es gratuita, no hace falta comprar ningún driver, mientras que para las otras, iOS, Xbox, no sé, los otros, PC Vita, etcétera, PS4, hay que comprar los drivers para poder digamos, sacar el proyecto tal de que sean ejecutados en esas plataformas. Nosotros vamos a hacer ejemplos con standalone en la PC, ¿sí? Entonces lo primero que aparece es esta pantalla vacía. No nos está apareciendo ningún asset, que después vamos a ver para qué sirven y cómo se lo llama, los cuales son de mucha utilidad porque hay cosas prefabricadas, prearmadas, que bueno, si quieren les adelanto que esos assets, digamos, los podemos importar, lo que viene, digamos, para prearmado, y está acá en estos paquetes. Los podría importar ahora, y si no los voy a usar no conviene importarlos ahora. Por otro lado, digamos, también hay objetos ya prearmados, ¿sí? Se pueden crear un objeto vacío que sirve para ordenar las cosas, objetos en 3D como cubo, esfera, cápsula, etcétera, terreno. También podemos programar en 2D con Unity, o efectos, audios, etcétera. Otra cámara, componentes, etcétera. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es un programa similar al que aparece en el ejemplo de Unity de la página oficial en inglés, donde hay una mesa tipo billar que una pelota rueda y va comiendo, digamos, los obstáculos que se le presentan, que son cubitos. Pero antes de llegar a ese resultado vamos a ir viendo algo de la física y de los componentes que tiene Unity. Entonces empecemos por colocar un plano en mi universo. Vamos a los objetos en 3D y vemos un plano. Ahí hemos colocado un plano. Digamos, estamos trabajando en 3 dimensiones. Acá tenemos los 3 ejes. El de las Y, que por default lo toma para arriba, el de las Z en azul y el de las X en rojo. Yo puedo cambiar de perspectiva a ortogonal cliqueando esto, ¿sí? Digamos, el de las X los veo como un punto porque en realidad lo estoy viendo desde atrás. Si yo aprieto el botón del medio del mouse y lo arrastro, puedo llegar a ver algo distinto. Si yo quisiera ver, por ejemplo, desde arriba nuestro objeto que acabamos de instalar, presiono el I y me permite cambiar el eje desde el que estoy viendo. Si quiero verlo desde el eje X, aprieto el X, perspectiva u ortogonal, ¿sí? Lo mismo con el eje de la Z. Ok, acá el plano, si lo veo desde ortogonal, el plano es algo, una liñita visto desde costado, mientras que visto desde arriba sí va a ser un plano. Por default yo agregué un plano, pero por default acá el sistema me da una luz direccional y una cámara.
veamos a ver esto de la luz direccional y de la cámara. Lo que hace es, digamos, dar iluminación a nuestro sistema, esta luz direccional, que la podemos cambiar de posición, y la cámara lo que hace es enfocar donde luego será mostrado en la solapa de gaming cuando desarrollemos el juego. Lo que pasa en escena no es lo que se ve, sino lo que se ve es lo que se ve como la cámara principal o cualquier otra cámara. Podemos tener tantas cámaras como se quieran, las cuales podemos darle distintos enfoques y la podemos cambiar con software desde nuestro programita. Entonces, esto es lo que va a ver el jugador cuando vaya a jugar. Apretamos acá y no tenemos más que el plano, ¿sí? Bueno, hemos incorporado un plano a nuestro proyecto. Lo podemos ver cliqueando 2 veces. Y lo que nos aparece acá a la derecha en el inspector son las características de este plano. Las características son una transformada que nos da la posición, la rotación y la escala del plano. En este caso, por ejemplo, la posición para X y Z está en 0, 3, 0. Es decir, que está en altura porque nuestro eje de las Y es el que nos fija la altura. Lo podemos resetear ese para tener una referencia mejor. Yo podría, por ejemplo, agrandar este plano, lo hago un poquito más largo. ¿En qué eje podría ser? Y en el de la Z podemos hacer 1.5 en el de la Z, y lo que hace es cambiar la escala y nos estira el plano. Bueno, ese plano tiene una malla que podemos cambiar, digamos, esa malla. Este es en el render, esto es en la malla en el render, es cuando uno, digamos, quiere cambiar la visualización, o acá cuando queremos cambiar el color, podemos cambiar el material. Y acá hay una malla que es la malla de choque, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Esta malla de choque es cambiable y es la que va a dar el comportamiento de cuando un objeto toca a otro objeto, ¿sí? Entonces, uno de los usos más frecuentes es del inspector y de los objetos que estamos tratando, que estamos trabajando. La transformación, digamos, está en los 3 ejes, tanto en la parte de posición, rotación, y podemos cambiar la escala. Vamos a agregar ahora una esfera, ¿sí? Que es un objeto 3D, esfera. Si vemos, por ejemplo, del costado de esta esfera, nos quedó en el aire. El inspector de esa esfera nos da la posición, que está iniciando en 3 de altura. La podría resetear a 0, y ahí lo que me hace en realidad es cortar esa esfera por la mitad. La puedo subir un poquito acá para que quede justo ahí arriba del plano, y que es, digamos, lo que hizo acá, cambiándome la posición en la transformación. Esa esfera tiene un radio que lo podemos variar acá, y digamos, esa es la esfera, en realidad el collider de la esfera, ¿sí? Fíjense que acá es 0,5 y le pongo 2 el radio, y la esfera en sí sigue
chiquita dentro, pero lo que me varía es la malla sobre la cual va a tener efecto los choques. Entonces lo lógico sería que la malla siga al tamaño de la esfera. ¿Está bien? Si yo quiero agrandar la esfera en sí, la puedo agrandar de acá. Si el radio es 2, el diámetro va a ser 4. Bueno, si no lo dejamos por default, que mi diámetro sea 1 y que el radio de la esfera sea 0,5 para que cubra justamente lo que es la esfera en sí, ¿sí? Podemos subirla, digamos, a la esfera, la subimos un poquito para ver un efecto de como de caída, ¿sí? De caída sobre este plano. ¿Qué es lo que veríamos ahora si ejecutamos esto? Bueno, nada, la esfera queda colgando ahí, está quieta, y eso es porque la esfera en realidad no tiene física. Para ponerle física, es decir, darle propiedad de fuerza, peso, tenemos que agregar un componente que se llama rigid body, y ahí la esfera se va a empezar a comportar como un cuerpo con peso. Dice que usemos la gravedad, ¿sí? Entonces veamos qué pasa si usamos la gravedad. Cae la esfera, ¿sí? Ahora tiene otras propiedades, digamos, que podría, por ejemplo, tener propiedades físicas, pero es cinética, es decir, a pesar de que tiene gravedad, no se mueve, sí chocaría, colapsaría un objeto, pero estas son cosas que veremos más adelante. Ahora, si yo quiero una esfera con gravedad, le pongo gravedad en el rigid body. Nuestra esfera cayó y se quedó quieta donde cayó. Yo podría, por ejemplo, inclinar el plano, ¿sí? Una rotación en el eje, por ejemplo, de las X o de la Z, el de las Y no, porque no me sirve. Le pongo 44 grados y la tipa no se mueve, no se cae. Bueno, ¿por qué? Porque esta esfera acá tiene un dato que es la fuerza de rozamiento de la esfera contra el piso. Ahí evidentemente que no superó el rozamiento, por eso se queda quieta. Ahora si yo le pongo 0, por ejemplo, se cae. ¿Está bien? Y me va dando la posición de caída. No estoy siguiendo con la cámara la esfera porque la esfera está quieta, está fija. Perdón, la cámara está como fija, ¿sí? Si yo quiero seguir la esfera con la cámara, la pongo como un hijo de la esfera, la cámara, que por default aparecía para todo, ahora la seguiría, la cámara seguiría. Pero fíjense qué pasaría, porque seguiría en las coordenadas de posición y seguiría en las coordenadas de rotación, lo cual me va a traer algún tipo de problema. Bueno, en realidad ahí todavía no. Si inclino el plano para la rotación, sí. Ahí incliné el plano y le vamos a cambiar entonces a la esfera la fuerza de rozamiento. Se la ponemos en 0. Y ahí está cayendo en realidad la esfera, ¿sí? Y ya está cayendo al vacío, al infinito. Pero fíjense el problema de la cámara acá. Lo que quiero mostrarle, espero que se hayan dado cuenta, es que ahí está girando la cámara junto con la esfera, lo cual no me sirve de mucho. Vamos a poner acá 44 o 33. Acá no voy a necesitar llevar la fuerza de roce a 0 porque ya el impulso que le da la caída
a mi pelota, va a ser suficiente como para empezar el movimiento. Veamos a ver qué pasa ahora. ¿Sí? Acá me llevaría a game, pero lo voy a cambiar acá, digamos, para que vean, digamos, en la escena qué está pasando con esa cámara. La cámara va girando, ¿sí? La cámara gira porque la esfera va girando y como le dije que la sigue girando. Ok. ¿Cómo podemos hacer para que nos mantenga la distancia constante en esas 3 dimensiones sin girar? Esto se hace con scripting, es decir, deberíamos hacer un programita que controle la cámara manteniendo la distancia. Entonces sacamos la cámara de hija de la esfera, no la va a seguir de esta manera, sino la va a ir siguiendo tratando de mantener la distancia que hay entre la cámara y la esfera en forma constante, ¿sí? Pero no girando, es decir, es como que va a poner una piola acá atrás, pero no gira, ¿sí? Eso lo vamos a hacer con software, es el siguiente desafío.